Síndrome psiquiátrico asociado al consumo de cannabis. El consumo de cannabis ha aumentado y la edad de inicio se ha adelantado, siendo una droga de origen vegetal con mayor prevalencia de consumo en el mundo. Esto se debe principalmente a dos factores importantes. Primero, por una baja percepción del riesgo y segundo, por una mayor y facilidad de disponibilidad. Cannabis sativa, también conocido como el cáñamo o la marihuana, tiene un componente psicoactivo conocido como el tetrahidrocannabinol. Este se ha empleado para rituales mágicos, actos religiosos y usos medicinales. Pero el consumo de este no tiene efectos iguales en todo el mundo y sus efectos son muy diversos. Es por esto que se investiga cómo actúa en nuestro cerebro y así también comprender sus efectos. En el cerebro hay numerosas redes neuronales que se comunican entre sí por medio de los neurotransmisores. El cannabis imita el comportamiento de estas moléculas modificando la comunicación entre neuronas. Es cuando aparecen alteraciones del ánimo, la atención, la capacidad de aprendizaje, la memoria o la conciencia. También pueden disminuir la sensación de dolor y aumentar el apetito. ¿Por qué usan drogas? Para encajar en un estatus social, ya sea con amigos o impresionar un nuevo grupo de personas. Para socializar, algunos las usan porque disminuyen sus inhibiciones y los hacen sentir más cómodos en un entorno social. Para lidiar con cambios en la vida, se sabe que el cambio no es fácil para nadie. Algunos ejemplos como las mudanzas, entrar a una nueva escuela o trabajo y en la pubertad. Y por último, para aliviar el dolor y la ansiedad, para lidiar problemas familiares, con sus amigos, para lidiar con la salud mental y mejorar el autoestima. Las características clínicas que podemos observar en un paciente son pronunciación lenta o mala, hablar rápido o de manera explosiva, ojos inyectados de sangre, tos que no desaparece, olor o aliento inusual, pupilas dilatadas o puntiformes, movimientos oculares rápidos, aumento del apetito y por último una marcha inestable. También podemos observar cambios en el nivel de la energía, como la pereza, la apatía o somnolencia constante y la hiperactividad, o cambios en el comportamiento como el mal rendimiento, no participar en actividades habituales, cambio en el grupo de amistades, actividades secretas y también como mentir o robar. ¿Cuáles son las consecuencias negativas para nuestra salud? El consumo excesivo puede conducir a una intoxicación aguda, dependiendo de la dosis, el contenido del THC, personalidad, las expectativas y por último las experiencias previas del sujeto. Se caracteriza por dos fases, la primera la fase de euforia y la segunda la fase confusional. La fase de euforia se caracteriza por bienestar físico y psíquico pasajero, dilatación de las pupilas, congestión conjuntival, náuseas, vómitos y taquicardia. Y por último presenta la fase confusional que se caracteriza por desorientación, alucinaciones visuales y auditivas, alteración en la percepción del espacio y del tiempo, alteración de la memoria inmediata y capacidad de juicio alterada, sedación y por último la somnolencia. El consumo continuo puede llevar hacia un consumo perjudicial o abuso a la aparición de un trastorno de dependencia. Trastornos asociados. Uno de ellos es el trastorno de la ansiedad. En general se encuentran cifras elevadas de síntomas y trastornos de ansiedad en los consumidores. Han demostrado una activación de las áreas parietal y prefrontal.
La intoxicación y abstinencia de la sustancia ocasionan síndromes ansiosos temporales similares, en muchos casos al trastorno de ansiedad generalizado, trastorno de pánico o fobias. Estos síndromes mejoran tras unos días, aunque a veces pueden persistir síntomas durante meses. El consumo puede desencadenar una crisis de pánico a sujetos vulnerables. Las crisis de pánico se presentan por lo común durante la intoxicación, aunque también pueden presentarse durante la abstinencia tras un consumo prolongado y elevado. De todos los trastornos de ansiedad estudiados, solo trastornos de ansiedad social es un factor de riesgo para la dependencia de cannabis. El siguiente trastorno es el trastorno del estado de ánimo. Aunque en algunos estudios se ha descrito anedonia, ideación suicida e intentos de suicidio entre los consumidores de cannabis, no se ha observado una fuerte asociación entre depresión y consumo excesivo. Sin embargo, el inicio temprano y el consumo regular de cannabis sí puede relacionarse con la aparición posterior de depresión. Por otro lado, las personas que presentan un bajo estado de ánimo pueden utilizar esta sustancia elicitadora de bienestar, euforia y aumento de la sociabilidad, aunque hay escasa evidencia de que los sujetos con depresión presenten un riesgo elevado de consumir cannabis posteriormente. El consumo continuo de esta droga en personas con depresión puede complicar el cuadro clínico al incrementar las dificultades atencionales, el enlentecimiento psicomotor y el deterioro laboral y social característicos de este trastorno. Psicosis inducida y esquizofrenia. El consumo de cannabis puede causar episodios psicóticos agudos. Estos episodios suelen ser de corta duración. La intoxicación aguda tiene la aparición de síntomas psicóticos como la despersonalización, la desrealización, sensación de pérdida del control e ideas paranoides. Prevalente en sujetos con trastornos mentales graves como la esquizofrenia. En el sistema nervioso central afecta al sistema dopaminérgico. Es un factor de riesgo en personas con predisposición en la psicosis esquizofrénica. Aumenta la gravedad del cuadro clínico, menor efecto del tratamiento y mayor porcentaje de recaídas. Otros problemas, como el delirium por intoxicación, los síntomas típicos son confusión, alteraciones de la memoria, sensación de temor, suspicacia, despersonalización, desrealización y alteraciones sensoperceptivas. Las alucinaciones por el consumo es la aparición de vivencias con la cualidad de una percepción real, las mismas experiencias que sintió la persona cuando había consumido el tóxico, después de semanas o meses de abstinencia. Y por último, el síndrome amotivacional. El uso crónico de cannabis se ha asociado a un estado caracterizado por apatía y pérdida de motivación que se acompaña por déficit del funcionamiento laboral y cambios en la conducta. En la entrevista no puede reducirse a un interrogatorio, sino que debe establecer formaciones completas sobre la biografía del individuo, sus antecedentes, su situación familiar, con sus hermanos, su situación conyugal o amorosa, su vida social, su estado profesional, sus condiciones de vida en general. Los objetivos de la entrevista es crear un vínculo que promueva la relación médico-paciente, detectar situaciones de urgencia, investigar la conducta del consumo, explorar las características clínicas basadas en las funciones psíquicas y rasgos de personalidad, realizar diagnósticos presuntivos y por último formular indicaciones primarias. La conducta del consumo es preguntar con qué frecuencia, cuántos al día o semana, cuál es el máximo consumo por día o semana, cuántos gramos, a qué hora del día, dónde, solo o con alguien, qué hace por lo general cuando consume, cómo se siente cuando consume, cuándo empezó a consumir, cómo empezó, cuánto consumió en ese entonces, siguió consumiendo solo o con alguien, el consumo ha aumentado con el tiempo, usa otras sustancias, sí, cuánto por día o semana, alguna vez se ha intentado hacer daño o provocarlo a alguien,
¿Pensó en dejar el consumo, reducir la dosis? El tratamiento psiquiátrico generalmente se deben valorar los síntomas actuales o de cuadros comórbidos con el consumo dependiendo del estado del paciente.